Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Alejandra Torres Herrera. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Rosario Castellanos. En este video presentaré las conclusiones de nuestra tarea auténtica que corresponde al módulo 2, Conceptualización de los Derechos Humanos, impartida por nuestro docente Enrique Abraham Maldonado Nieto. El propósito de esta actividad fue analizar cómo algunas personas de mi entorno cercano comprenden los derechos humanos y cómo relacionan este concepto con experiencias de injusticia, abuso, discriminación o desigualdad. Para ello, realicé 5 entrevistas a personas mayores de edad con edades entre 60 y 75 años, utilizando una guía de preguntas abiertas y registro escrito. Antes de aplicar las entrevistas, se explicó la finalidad académica del ejercicio y se solicitó el consentimiento informado de cada participante. A partir de las respuestas obtenidas, una primera conclusión importante es que las personas entrevistadas sí tienen una idea general sobre los derechos humanos, aunque no siempre los explican desde un lenguaje jurídico o técnico. Algunas personas los definieron como nuestros derechos, protección propia, leyes a las que tiene derecho un ciudadano, los derechos que tiene un ser humano desde antes de su nacimiento, o simplemente como un derecho. Esto permite observar que, aunque existe una comprensión básica, todavía hace falta mayor educación y difusión para que las personas puedan identificar con claridad qué son los derechos humanos, cuáles son sus alcances y cómo pueden exigirlos. Desde mi punto de vista, esta conclusión es muy relevante porque demuestra que los derechos humanos no deben quedarse únicamente en libros, en las leyes o en los tratados internacionales, para que realmente tengan una utilidad social. Las personas deben conocerlos, comprenderlos y saber cómo aplicarlos en su vida diaria. Si una persona no sabe que tiene derecho a recibir un trato digno, a no ser discriminada, a ser orientada por una autoridad o acceder a la justicia, difícilmente podrá defenderse cuando los derechos sean vulnerados. Una segunda conclusión es que las situaciones de injusticia mencionadas por las personas entrevistadas se relacionan con problemas muy cotidianos. Por ejemplo, una persona narró el caso de un adulto mayor que no tenía documentos y no recibió orientación adecuada en el registro civil. Otra persona mencionó la discriminación racial y económica. También se habló del abuso de autoridad en una institución gubernamental, de robo, abuso de confianza y de la discriminación hacia albañiles por su imagen en centros comerciales. Estos ejemplos muestran que las vulneraciones a la dignidad humana no ocurren solamente en casos extremos, sino también en trámites, espacios laborales, centros comerciales, relaciones sociales y situaciones de convivencia diaria. Esta parte me parece importante porque permite comprender que los derechos humanos están presentes en la vida cotidiana. Muchas veces se piensa que solo se habla de derechos humanos cuando existe una violación grave cometida por la autoridad. Pero las entrevistas muestran que también existen prácticas sociales que lastiman la dignidad de las personas, como los prejuicios, la discriminación, el abuso de confianza, la indiferencia institucional o la falta de orientación hacia personas vulnerables. Una tercera conclusión es que todas las entrevistas aparece de una o de otra forma una relación desigual de poder. En algunos casos, el poder lo tenía una autoridad, como un juez de registro civil o una subdirectora de recursos humanos. En otros casos, las personas señalaron que el poder lo ejerce la sociedad misma, por medio de prejuicios, discriminación económica, discriminación racial o trato desigual por la apariencia física. También se identificó el engaño como una forma de abuso de poder en situaciones relacionadas con bienes o confianza. Esto demuestra que el poder no solo se ejerce desde un cargo público, también puede ejercerse desde una posición social, económica, laboral, familiar o simbólica. Por ejemplo, cuando una persona discrimina a otra por su apariencia,
por su oficio o por su condición económica, está reproduciendo una forma de poder social que coloca a una persona en situación de desventaja desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto es preocupante porque la dignidad humana debe ser respetada, sin importar la edad, el trabajo, la apariencia, la condición económica, el origen o el nivel educativo de una persona. Una cuarta conclusión es que varias personas entrevistadas consideran que estas situaciones se han normalizado en la sociedad. Algunas respuestas señalaron que no se supervisa adecuadamente a los trabajadores de gobierno, que muchas personas sí ven normal la discriminación, que los abusos se aceptan más cuando vienen de instituciones gubernamentales, que existen muchos casos parecidos o que los prejuicios siguen siendo comunes. Esto refleja una problemática social importante. Cuando la injusticia se vuelve costumbre, las personas dejan de verla como algo que debe corregirse. Desde mi punto de vista, la normalización de la injusticia es uno de los principales obstáculos para la protección de los derechos humanos. Si una persona cree que así son las cosas, que no vale la pena denunciar o que nadie hará nada, entonces se fortalece la impunidad y se debilita la confianza en las instituciones. Además, cuando una sociedad normaliza maltrato o la discriminación, las víctimas pueden sentirse solas, culpables o sin herramientas para defenderse. Una quinta conclusión es que las personas coinciden que existe un desconocimiento importante sobre los derechos humanos. La mayoría respondió que las personas no conocen suficientemente sus derechos. Algunas explicaron que no se enseñan, que falta difusión, que la gente no investiga, que no lee o que tiene miedo a perder su trabajo o a ser sancionada. Esta coincidencia es muy significativa porque muestra que el problema no es únicamente jurídico, sino también educativo y social. Por ello, considero que la educación en derechos humanos debe fortalecerse desde la escuela, el hogar, las instituciones públicas y los espacios comunitarios. No basta con que existan leyes si las personas no saben cómo usarlas o dónde acudir. La educación permite que las personas identifiquen abusos, reconozcan situaciones de discriminación, exijan un trato digno y sepan que las autoridades tienen obligaciones frente a ellas. Como estudiante de Derecho y Criminología, esta actividad me permitió comprender que los derechos humanos deben analizarse desde una visión más general. No solo se trata de conocer artículos constitucionales o tratados internacionales, sino de observar cómo viven las personas la injusticia, cómo perciben el poder y qué obstáculos se enfrentan para defenderse. La criminología permite observar factores sociales como el miedo, la desigualdad, la discriminación y la normalización del abuso. El derecho, por su parte, permite identificar las obligaciones de las autoridades y los mecanismos que deberían proteger a las personas. También concluyo que las entrevistas muestran una necesidad clara de fortalecer la cultura de derechos humanos. Las personas entrevistadas mencionaron la educación, la difusión, la lectura, responsabilidad ciudadana y la mejora de las instituciones como elementos necesarios para defender mejor sus derechos. En conclusión, esta tarea auténtica permitió observar que los derechos humanos son comprendidos por las personas como una forma de protección, justicia y trato digno, aunque todavía existe falta de conocimiento claro sobre su contenido y sus mecanismos de defensa. Finalmente, considero que los derechos humanos son una herramienta fundamental para limitar el abuso de poder, proteger la dignidad humana, construir una sociedad más justa. Como futura profesionista en Derecho y Criminología, esta actividad me deja la reflexión de que defender los derechos humanos implica escuchar a las personas, comprender sus contextos, actuar con sensibilidad y promover que la ley sea una herramienta real de protección, no solo un concepto escrito. Muchas gracias.